Hola, hola, buenas tardes. Hoy nuestro segundo día de Conecta con los Ángeles y vive tu propósito. Ayer estábamos hablando de las diferentes jerarquías de los ángeles, de los arcángeles, de los maestros, de los guías, y bueno, de todos estos seres espirituales que nos ayudan y hablamos un poco del propósito de vida, pero también miramos cómo era que podíamos hacer verdaderamente esa conexión que es muy, muy especial, es una conexión súper mágica, es una conexión que nos ayuda y nos lleva a otro nivel, digámoslo así, permite que nuestra vida sea totalmente diferente, que podamos entender realmente cuál es ese propósito al que vinimos a este plano. Entonces hablábamos de cómo iniciar esa comunicación con los ángeles. Primero decíamos que era súper importante y súper necesario empezar a entender que los ángeles están ahí a nuestro servicio. Y ellos permanecen ahí como quieticos para que nosotros los llamemos. Si tú no los llamas, pues ellos no van a estar ahí. Entonces súper necesario y súper importante que aprendamos a llamarlos. Necesitan que les llamemos y es súper importante empezar a hacer esa sincronización. Cuando yo hago esa sincronización, me sincronizo con mi respiración, sincronizo con la intención y con la atención, ahí sí puedo empezar a hacer la petición. Y hablábamos que es súper importante hacer las peticiones desde la emoción, no desde la necesidad material, porque a veces el ego nos juega una mala pasada. ¿Sí? Pensamos que esto es lo que más nos conviene, que aquello es lo otro que nos conviene, y en realidad lo que más nos conviene lo saben ellos, y en muchas ocasiones conocemos qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene, pero hay momentos en los que como que no tenemos claro exactamente qué es lo que nos conviene. A veces nuestro ego nos juega malas pasadas en el momento de hacer peticiones especiales, incluso en el momento de tener relaciones en el trabajo, relaciones de pareja, relaciones, bueno, de todo el tipo de relaciones que nosotros tengamos con nuestros amigos. A veces el ego nos juega una mala pasada y fíjense que hay momentos en los que dice la gente, todo mundo se da cuenta menos nosotros. Esta persona no te conviene, esta no te conviene. No porque las personas sean más o menos, sino que energéticamente no vibramos. Recuerden que energéticamente pasa algo particular, que si tenemos dos vasitos, pongamos acá tenemos dos vasitos, el vaso de arriba está lleno y este vaso de abajo está vacío y están comunicados o puede estar incluso lleno y están comunicados con un tubito, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con este vaso que está arriba? Si energéticamente tú estás vibrando y estás arriba, pues y te vienes con una persona que de pronto no estés en la misma frecuencia vibracional, entonces lo que hace es vaciarte, vaciarte, te vacía hasta que quedas totalmente vacío, quedas totalmente vacía. Y ahí es cuando empezamos a sentirnos cansados, empezamos a sentirnos que como que la vida no fluye, como que estamos absolutamente en otro nivel. Entonces, súper importante aprender a poner la intención, estar presentes y estar atentos. Y una vez que hemos hecho eso, soltamos. ¿Por qué es importante soltar? Porque cuando yo suelto, todas estas cosas van a empezar a fluir. Si tú te mantienes ahí amarrado, amarrada, entonces obviamente que no vas a fluir. Importante soltar, dejar que como que las cosas fluyan. Fíjate que, por ejemplo, una espiga está ahí, pero en el momento que viene un viento simplemente se agacha. Si tú estuviese rígida por su delgadez, lo más posible es que se va a partir, ¿cierto? O se troncha. Entonces simplemente ella se agacha y termina eso y vuelve y pasa. Es eso, dejar que fluya, que vienen las mareas, vienen los aires suaves, fuertes, lo que sea, y va fluyendo. Una pluma hace exactamente lo mismo. Entonces, importante, soltar y esperar. Entonces decíamos también que ellos se nos empiezan a darnos respuestas de diferentes maneras. Una respuesta puede ser a través de los sueños. Yo solicito algo y empiezo a soñar. Cuando me acuesto, puedo poner la intención, decirles, bueno, amados ángeles, arcángeles, maestros, guías espirituales, bueno, como sea, necesito que me ayuden en tal situación. Supongamos que no recordamos los sueños, porque puede pasar eso, que a veces nos acostamos y sí soñamos, pero no nos acordamos de los sueños. Entonces,
¿qué hacemos? Simplemente dejamos que todo ocurra y que todo fluya. ¿Cómo entendemos que ha habido respuesta a través de los sueños? Muy sencillo. Resulta que al otro día amanecemos más tranquilos, sentimos que todo empieza a resolverse de manera más fácil, sentimos que todo fluye diferente, etcétera. Entonces ahí entendemos que pasó algo mientras nosotros dormíamos. Los ángeles son mágicos y ellos empiezan a presentarse. ¿Y por qué pasa eso? Porque resulta que la información que ellos nos están dando, a pesar de que estemos dormidos y no nos acordemos, va a quedar en nuestro subconsciente. Al quedar ahí, nuestro subconsciente es literal. Entonces empieza a entender esa información y empieza a sacarla y empieza a ayudarnos a solucionar esas situaciones, empieza como a mostrarnos el camino. Entonces es súper fácil y súper bonito pedir de esa manera. Así no te acuerdes, no pasa absolutamente nada. Pues si te acuerdas, chévere poder ir anotando porque cuando tú anotas un sueño, lo que va a pasar es que la próxima vez que sueñes algo, como que empiezan a hacer hilos, como si estuviese formando unos eslabones. Entonces, anotar los sueños es súper mágico porque hace que nosotros empecemos a acordarnos y empecemos a darnos cuenta de esos mensajes. La otra manera como los ángeles se manifiestan es a través de la intuición. ¿Qué es la intuición? La intuición es como la percepción de algo sin necesidad de colocar mucho conocimiento, mucha razón y nada de eso. Percibo y sin tener mucha información adicional. Percibo algo que empieza a suceder, empieza a darse, entonces yo lo percibo de manera suave, sutil y puedo empezar a organizar mi propósito y mi misión de vida de acuerdo a eso que estoy percibiendo, ¿sí? Bueno, las percepciones son muy amplias realmente. Hay momentos en los que yo percibo algo porque de pronto van a suceder, ¿sí? Que quizás muchas personas de las que están aquí tienen esos dones. Entonces, yo percibo algo de lo que va a suceder, Entonces, puedo predecir, pero también la intuición no necesariamente tiene que ser de esa manera. Voy a colocarles aquí el link que lo están preguntando. Listo. Entonces, la percepción no necesariamente tiene que ser de una manera como que sea como para entender algo catastrófico, no, puede ser algo muy sencillo, puede ser que eh, tenga una situación, bueno, de ir a hacer una compra y yo siento que no debo ir a este lugar, sino debo ir al otro lugar. Eso es intuición, ¿sí? Pero pueden haber las otras intuiciones que obviamente son ya unos dones extraordinarios que se le dan a determinadas personas, por ejemplo, para que empiecen a canalizar, para que empiecen a predecir cosas, no tanto adivinarlas, sino predecirlas, ¿no? Como algo más profético. Entonces, súper importante que nosotros entendamos que nuestra intuición simplemente es la que permite encontrar la respuesta sin poner mucha razón a las situaciones, sin necesidad de conocimientos profundos. Lo mismo que la intuición también puede dar ese don particular de ser muy elocuentes. Hay personas que no han tenido estudios muy profundos, pero que empiezan a hablar de una manera absolutamente extraordinaria y después se dan cuenta, pero no, yo no sé de dónde pude percibir estas cosas, no sé de dónde las aprendí, simplemente se dieron. Entonces, ya vamos, los ángeles nos pueden dar respuesta a través de los sueños, a través de la intuición, pero también nos dan respuesta a través de los signos y señales, incluso de las coincidencias. Importantísimo estar atentos a los signos y señales. Ayer hablábamos de cómo esos signos y señales son tan tangibles y son del diario vivir. Hay momentos en los que nosotros estamos como atentos a una respuesta y empieza a darnos la información por un lado y otro, pero no nos damos cuenta porque estamos como colgados ahí. Soltemos que las respuestas empiezan a vibrar con nosotros. A veces no entendemos eso, esas respuestas porque nos apegamos tanto, empieza nuestro ego a quedarse ahí, a ver dónde está la respuesta y es que tienen que dármela ya. No, simplemente vamos a soltar que esas respuestas que empiezan a darnos empiezan a vibrar en nuestra vida. Pueden ser respuestas muy sencillas, ¿sí?
la conversación de una persona desconocida en la calle, un letrero en la televisión, una frase, un libro, bueno, lo que sea. Hay muchas maneras de encontrar esas respuestas. Así que cada uno de nosotros debe empezar a mirar por dónde es que recibe más esas respuestas. La otra manera como recibimos la respuesta de los ángeles es a través de la meditación. Recuerden que meditar es diferente que rezar. Yo rezo, por ejemplo, cojo una oración que también es muy válido. Si la oración no se me convierte como en una rutina de repetición y repetición y repetición, simplemente trata de conectarte con tu respiración y empiezas a hacer esa oración. Ahí la conviertes en meditación. De lo contrario, se va a quedar en un simple rezo. Y súper importante que no se nos convierta solamente en un rezo, sino que se nos convierta en una meditación. Que cada palabra que tú estás repitiendo empiece a vibrar en tu vida, siéntela. Es diferente cuando tú dices algo a la carrera a cuando tú como que saboreas cada palabra, cada palabra. Es como cuando tú te comes un helado como a la carrera. Supongamos que nos encantan los helados muchísimo. A mí me encantan los postres. Y entonces uno coge el postre y se lo come a las carreras. Es diferente a cuando tú coges una cucharadita, lo saboreas, lo degustas, tratas de vivir cada sabor, ¿sí? Entonces la meditación es así, depende solamente de ti, o coger y comer rápido o solamente de palabrita en palabrita vas comiendo. Entonces, la meditación es súper importante. Aparte de pronto de repetir esas oraciones, ¿cómo más podemos meditar? Como lo decíamos hace un momento y lo dijimos ayer, empezar como a inhalar, a exhalar, me concentro con mi respiración, me conecto con mis ángeles, con mis guías, con mis maestros, y ahí empieza mi proceso de meditación. Súper importante que en esta meditación siempre tengamos algo en que escribir, tengamos un espacio adecuado, porque es que los espacios nos ayudan. Si tú vas, por ejemplo, a hacer una meditación donde hay muchísimo ruido, donde hay música que de pronto no te deja conectar, donde hay bulla, etcétera, etcétera, o un espacio que no esté adecuado, obviamente va a ser un poco difícil. Puedes conectar tu espacio también con un altar. Los altares son absolutamente válidos y lo puedes conectar. ¿Sí? Bueno, esas son las maneras como nosotros recibimos los mensajes de los ángeles, como recibimos las respuestas a eso que hemos pedido permanentemente. Entonces, si estamos en este camino es porque decimos, bueno, yo quiero estar pidiendo apoyo de los ángeles, de esos seres espirituales que me acompañan en mi vida y quiero vivir como esas experiencias mágicas de la mano de ellos. Una manera de pedirle a ellos es pidiéndole nuestro propósito de vida, nuestra misión de vida. Recuerden que decíamos que el propósito de vida en muchas ocasiones no lo tenemos absolutamente claro, que es un propósito que está ahí, que no sabemos a veces ni a qué vinimos y que no terminamos cansados, pero en realidad todos vinimos con un propósito a este plano. Ese propósito hace que nuestra vida tome sentido y empecemos a darle a las personas cosas importantes. Por lo tanto, nuestro propósito tiene dos componentes. El primer componente, incluso en sus manuales se los compartía. Si ustedes tienen sus cartillas de trabajo, lo pueden revisar en este momento. El primer componente de nuestro propósito de vida es nuestra misión interna. Y la segunda es nuestra misión externa. ¿Qué significa nuestra misión interna? Es aquello que me hace vibrar, que me permite fluir, que permite que la vida tenga sentido, que permite que todo lo que yo haga me haga sonreír. ¿Mm? Y la misión externa es lo que yo pongo al servicio de las demás personas. Nuestro propósito de vida no puede ser una sola cosa, no puede estar enfocado solamente a la parte interna. Crezco yo y que los demás no crezcan. No, tengo que pensar en que si yo crezco, que si mi propósito de vida me permite crecer, yo voy también a ayudar a muchas personas. Por lo tanto, mi propósito debe enfocarse al servicio. Bueno, y para que ese propósito de vida en realidad empiece a hacer efecto en nuestra vida, lo primero que necesitamos es sanar.
suena algo como loco a veces decir, yo para cumplir mi propósito de vida necesito sanar. Claro, necesitamos sanar porque cuando nosotros sanamos podemos empezar a ayudar de manera plena. De lo contrario, empezamos como con los quejambres, con la quejadera y como que no me deja avanzar. Entonces, el propósito de vida, lo primero que nos exige es aprender a sanar. El sanar nos lleva a encontrar la plenitud. Y sanar es un proceso, sanar no es una cosa que yo haga de la noche a la mañana. En los cursos presenciales que nosotros hacemos, trabajamos mucho, por ejemplo, niño interior. Ahora vamos a hablar que debemos sanar. Uno de ellos es el niño interior. Entonces trabajamos niño interior. Yo siempre he entrado a hacer esos talleres de sanación de niño interior y cada vez que entro a hacer el taller de sanación de niño interior es algo mágico. Cada vez tengo que sanar algo y es como si nosotros fuéramos una rosa, una flor, sí, una rosa y mi proceso de sanación necesita como que empezar a sanar cada hojita como si fuera cada proceso como si fuera un pétalo, perdón, un pétalo, y ese pétalo necesita sanar. Entonces, cada vez que yo sano, pues obviamente voy a irme a encontrar con el corazón de esa rosa. Entonces, nada raro que cada vez que tú hagas una meditación, que tú hagas cada vez un proceso de sanación interno, encuentres que tu proceso de sanación necesita más y más y encuentras cosas diferentes. ¿De dónde pueden venir todas estas cosas que necesitamos sanar? Pueden venir transgeneracionales o pueden venir transpersonales. Transgeneracionales, ¿por qué? Porque nosotros tenemos unas lealtades internas con nuestra familia. Para que tú vivas dentro de una familia, necesitas como firmar un contrato. Y ese contrato hace que nosotros tengamos lealtades con nuestra familia. Al tener esas lealtades con nuestra familia, lo que va a pasar es que vamos cargándonos ese costalito, vamos cargándonos ese costal. Imaginen que nosotros, más o menos en 12 generaciones, hablando de triadas, únicamente estoy yo, mi papá y mi mamá, no cuento a mis hermanos. Yo, mi papá y mi mamá, mi papá, o sea, el papá de mi papá, mi abuelo, mi abuela, etcétera, etcétera. Las triadas en 12 generaciones son 4.092 personas. Imagínense en todo lo que nosotros cargamos de 4.092 personas en 12 generaciones. ¿Sí? Cuando hacemos procesos de sanación ancestral, generalmente vamos hasta la séptima generación, independiente que conozcamos quiénes eran, qué hacían y cosas por el estilo, sino que se hace bajo terapia ese proceso de sanación ancestral hasta la séptima generación. Pero podemos sanar todas nuestras generaciones. Entonces, esto les digo porque es para darnos cuenta que a veces cargamos y no entendemos el porqué de lo que nos está pasando. ¿Por qué estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo cosas en nuestra vida? También tenemos que sanar transpersonalmente. ¿Qué significa sanar transpersonalmente? Es sanar desde nuestro vientre materno. No sabíamos, o de pronto algunos papás han sido muy claros con nosotros y nos han contado cómo fue que ellos nos tuvieron, ¿sí? Cómo fue que ellos decidieron tenernos. Entonces, que pudo haber sido como en una noche copas o que pudo haber sido un proceso planeado, querían tener el bebé o la bebé y la mamá quedó embarazada y hubo mucha alegría, mucha felicidad, como otros que no, pues esto fue terrible porque con el embarazo pues arruiné mi carrera y nunca más estudié, o procesos por ejemplo en los que el proceso de gestación ha sido muy difícil y luego el parto ha sido súper complicado, o la mamita ha muerto en el parto, o los médicos tuvieron que decir entre la mamá o el bebé. Entonces, todas estas cosas tenemos que sanarlas. Sanar es muy importante. Ya vamos a hablar de cómo hacer esos procesos de sanación, porque a veces nosotros decimos, pero ¿por qué es que yo siento que no fluyo? Algo como que me quedo ahí como apretado, apretada y no fluyo. Entonces, súper necesario e importante entender que en mi vida necesito procesos de sanación. Yo quisiera que tomaras tu manual y si no lo tienes ahí, en una hojita,
y escribe, es importante que escribas, necesito sanar en mi vida y haz una pequeña lista, lo primero que venga a la mente. No esperes hacer conjeturas ni cosas por el estilo, simplemente lo primero que venga a tu mente. No te pongas a razonar si esto que yo tengo que sanar es por culpa de mi papá, por culpa de mi mamá, por culpa del vecino, nada, nada. Simplemente lo que yo necesito, lo que yo siento que necesito sanar en mi vida. Entonces, tomémonos 20 segunditos para escribir. Les pido que no se pongan a razonar las cosas, simplemente escribe. Necesito sanar en mi vida. 20 segunditos ahí para que escribas qué es lo que necesitas sanar en tu vida. Lo primero que venga a tu mente, no te pongas a ponerle razón, simplemente lo primero que llegue. Bueno, ¿por qué es importante hablar de sanación? Porque nosotros dentro de nuestro propósito de vida necesitamos necesariamente emprender. Suena un poco difícil, pero sí, necesitamos emprender permanentemente. Cuando yo emprendo, eso se va a empezar a alinear con mi alma y mi alma se alinea con mi propósito de vida. Súper importante y súper necesario. Pero ¿qué pasa cuando yo no sano? Cuando yo no sano, mi corazón está envuelto en dolor. Al estar envuelto en dolor, empieza como a esconderse, ¿sí? Como cuando yo tengo mucho frío y cojo una cobija y me la coloco y tengo más frío y cojo otra cobija y me sigo arropando y no permito abrir, sino cada vez como que empiezo a esconderme. El no sanar nos lleva a vivir en el dolor y el dolor permite que nosotros nos encerremos y dejemos que nuestra vida no haga su propósito de vida. Un alma que no sana no puede vivir su propósito de vida. A veces es difícil y a veces nos cuesta, pero es en realidad lo que pasa. Entonces, cuando yo me permito abrirme, mis logros van a ser permanentes, mientras que cuando yo vivo en dolor por mi falta de aceptación, por mi falta de sanación, lo que va a hacer es que mis propósitos van a ser efímeros. Mis logros van a ser efímeros. Entonces logro algo como que me conecta y como que ¡pum! Eso se fue, se perdió. ¿Por qué? Porque yo no estoy trabajando dentro de mi propósito. En cambio, cuando yo empiezo a hacer ese proceso de sanación, mis logros van a ser diferentes y van a empezar a tener sentidos. Entonces, como esa eterna búsqueda en la que nosotros estamos para vivir nuestro propósito de vida y lo que hacemos es quitar bloqueo, llegamos a otro, quitamos otro bloqueo y empezamos como literalmente a desbloquearnos. El propósito de vida cuando hay proceso de sanación es así. Quita un bloqueo, saca otro y de esa manera podemos empezar a andar, empezamos a avanzar y empezamos a ir con menos carga. Porque el tema es cuando nosotros nos vamos con nuestros bloqueos, nos vamos cargados y no avanzamos y terminamos cansados sin hacer absolutamente nada. Entonces sanar es como si nos abriese la puerta para encontrar ese propósito de vida. Pero aquí viene qué es realmente lo que nosotros debemos sanar. Cada uno desde lo más íntimo de su corazón revisa qué es lo que más necesita sanar. ¿Cómo podemos entender lo que debemos sanar? Pues nuestra vida cuando está bloqueada va a empezar a presentarse, digámoslo así, como en 13 facetas particulares, nuestros bloqueos. Uno, por ejemplo, bloqueos físicos. Me enfermo con facilidad, me da un dolor de cabeza permanente. Pueden ser dolores muy sencillos como pueden ser dolores muy fuertes. Tengo un cáncer, un lupus, lo que sea. Todos estos dolores son manifestaciones de esos bloqueos.
esos dolores físicos. Y cuando yo no logro sanar esas emociones, mi cuerpo los transita, y si yo no logro transitar eso, lo que va a hacerme es una metástasis, es decir, voy a tener otro dolor adicional. Entonces, si nosotros miramos realmente la dolencia desde este tema espiritual, tenemos que verlo como la oportunidad de sanar. Otro foco particular donde podemos entender dónde están nuestros dolores es en el tema emocional, los picos emocionales. Vivo en ansiedad, en depresión, estoy alegre, feliz y de pronto bajo, y ahora estoy en estrés y subo, y etcétera, etcétera. Nuestra vida tiene que ser esto. Sí, a veces ando en ansiedad, estoy feliz, me doy un bajonazo y vuelvo y subo. Porque es importante, porque eso es lo que le da dinámica a la vida. Pero lo importante y lo necesario aquí es algo. No nos podemos quedar en esos picos emocionales, sobre todo en los que siempre bajamos. Entro en depresión y me mantengo. Y claro, ahí la vida empieza a perder sentido. Yo puedo entrar en depresión, pero la depresión finalmente a veces es buena. El estrés es bueno, la ansiedad es buena cuando encuentro la razón de ser de esas cosas. Y cuando encuentro la razón de ser de eso, salgo rápido y entonces cambio de estado. Yo digo, en las pantallas que hay, en los monitores que hay, por ejemplo, en las UCIs, cuando el paciente está con vida, todo el tiempo los indicadores van así. Pero cuando el paciente entra en esta línea así recta, se fue, murió. Y nuestra vida pasa eso. Nosotros morimos cuando entramos en esa línea recta, morimos. Entonces, súper importante aprender a manejar nuestras emociones. Y la tercera forma como nos damos cuenta es a través de las cosas externas. Ahí nos damos cuenta que a veces necesitamos sanar. Entonces vivo en mucho robo, mucha caída, muchos accidentes, las mismas cosas malucas permanentemente. Entonces recordemos, son tres maneras como nosotros nos damos cuenta dónde debemos sanar: físicamente, emocionalmente y en todas las cosas externas. Ahí nos damos cuenta qué es lo que debemos sanar. Con esto que te acabo de decir, quiero que escribas ahí en tu manual, completes eso que necesitas sanar en tu vida. Que vivo en permanente dolor de cabeza, que vivo en ansiedad, que vivo en depresión, que vivo con muchos robos, que presto mucha plata y nadie me devuelve. Entonces cuando cobro se ponen bravos. No sé, bueno, tantas cosas que pasan. Y que es lo que uno escucha permanentemente. Entonces, escribe ahí. Y luego en el segundo cuadrito, ¿qué es lo que más se repite en tu vida? ¿Qué es lo que más se repite en tu vida? Porque ahí cuando las cosas se nos repiten es porque nos están haciendo como eco, eco, eco. Entonces revisa qué es lo que más se repite en tu vida. Súper importante y súper necesario. 10 segunditos para que escribas qué es lo que más se repite en tu vida. Bueno, con estas cosas que más se repiten en nuestra vida, son las que debemos empezar a mirar y hacer ese proceso de sanación. Ya ahora les voy a enseñar cómo podemos hacer sanación con ayuda de los ángeles para que empecemos a limar estas cosas. Y a veces esos procesos de sanación implica que traemos a nuestra vida las personas o las situaciones adecuadas para sanar. Entonces, por ejemplo, si tú necesitas dentro de tu proceso de vida, dentro de tu propósito de vida, aprender amor, aprender paciencia, aprender solidaridad, entonces te van a presentar las personas con esas características para que tú crezcas en tu propósito de vida. Entonces, ese propósito de vida obviamente va a llevar situaciones y personas, algunos terapeutas, algunos entrenadores llaman a estas personas que traemos a nuestra vida también como maestros.
yo prefiero decirles como entrenadores para no confundir entre maestro espiritual y el maestro humano, el entrenador, para que, o sea, hagamos la diferencia. Entonces, vamos a hablar de entrenadores, pero si tú quieres llamarlo un maestro, esa persona que te está haciendo la vida imposible, esa persona que pronto no te deja caminar en paz, esa persona que te pone, digámoslo así, la zancadilla permanente. Si tú la quieres llamar maestro, llámalo así. Pero para el tema que estamos tratando voy a llamarlo como un entrenador para no confundirlo con el maestro espiritual del que estuvimos hablando el día de ayer. Entonces, si tú trajiste a tu vida en determinados entrenadores para poder crecer en tu propósito de vida, tienes que empezar a revisar cuál es el aprendizaje que tú estás teniendo al lado de esas personas o de esa persona o de esa situación. ¿Qué aprendizaje tengo? Mira, en la vida no es absolutamente nada, nada gratuito. Siempre, siempre tenemos aprendizajes, solamente que a veces no los descubrimos, solamente que a veces como que nos quedamos bloqueados porque acuerden que el dolor lo que hace es como encerrarnos. En cambio, cuando yo suelto eso y digo, bueno, esto es un aprendizaje, empiezo a dejar a dejar de lado el dolor y empiezo a enfocarme en el aprendizaje. Empiezo a enfocarme en el para qué de esta situación. El por qué es importante, pero el para qué es el salto cuántico definitivamente. El día que tú tengas un problema, que tengas una situación maluca, que tengas una persona como que es esa persona que tú sientes, uy, no, ya no puedo más con esa persona, simplemente dile, amados ángeles o amados arcángeles, amado ángel de mi guarda, ángel guía, los aprendizajes que he tenido con esta persona son, y haces una lista de los aprendizajes. Yo a veces dentro de mis procesos de terapia hago este ejercicio y les puedo decir que cuando la persona empieza a sacar los aprendizajes, el nivel de estrés, el nivel de ansiedad, el nivel de rabia, pues esas emociones malucas, empieza a bajar y empieza la persona como a nivelarse. Entonces, si tú haces ese mismo ejercicio, decir, bueno, mis aprendizajes son en esta situación, con estas personas son estos y esos, lo más posible es que tú cambies de estado, te pongas en otra posición y no te pongas en la posición de víctima, sino te haces responsable de tu aprendizaje. Tenemos todo en las manos. Entonces, si nosotros nos hacemos responsables de nuestros aprendizajes, nuestra vibración va a ser absolutamente diferente. Entonces, quiero que mires cuáles son los aprendizajes que tú tienes con esas personas. Escríbelos ahí en tu manual. Escribe qué aprendizajes tienes con esas personas, cuáles son los aprendizajes que tienes con esas personitas y te vas a dar cuenta cómo baja automáticamente el nivel de ansiedad, de estrés, de rabia, bueno, lo que sientas en esos momentos con la situación o con las personas. Si alguien nos quiere comentar ahí en el chat, espectacular, porque lo podríamos compartir. ¿Qué aprendizajes tienes de la situación que estás viviendo o con las personas que estás viviendo? Es más fácil a veces para nosotros por nuestra formación quejarnos todo el tiempo, nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos y no agradecemos los aprendizajes. Cuando tú agradeces los aprendizajes es totalmente diferente. Entonces revisa qué aprendizajes tienes de esas personas. Y más abajito agradece. Agradezco, ya escribo, hizo una lista de aprendizajes, luego vas a agradecer. Estoy aprendiendo paciencia. Agradezco a este entrenador o a esta situación de entrenamiento por este aprendizaje y lo incorporas a tu vida. Entonces, cuando yo, por ejemplo, digo, aprendo a paciencia, incorporo eso a mi vida, es totalmente diferente a cuando me quedo solamente, es que este personaje me está haciendo la vida tristes. Esto lo podemos lograr con la ayuda de nuestros ángeles. Entonces, encomiéndate siempre, pídeles a ellos que te muestren los aprendizajes y ellos te van a mostrar esos aprendizajes. Bien. Ahora que tienes eso, entonces ya podrás empezar a mirar cuál es tu propósito de vida interna.
cuál es tu misión de vida interna. Vengo a aprender paciencia, vengo a aprender solidaridad, vengo a aprender a hablar, a expresarme, a comunicar, bueno, no sé los aprendizajes que cada uno tenga, pero también hay unos aprendizajes externos que son los aprendizajes de misión de vida y que son los que ponemos al servicio de las demás personas. Nuestro propósito de vida, si no está enfocado a lo interno y a lo externo, no es propósito de vida, queda cojo. Entonces, para revisar cuál es ese propósito de vida que yo tengo, voy a pedirte que escribas qué es lo que más amas en esta vida. Yo amo jugar, amo divertirme. ¿Qué es lo que tú más amas en esta vida? Pero acuerden que cuando nosotros amamos, no nos hacemos daño, ni le hacemos daño a las demás personas. Dice San Agustín de Hipona en una de sus exhortaciones que el que ama puede hacer lo que quiera y no se equivoca, porque el amor jamás se equivoca. ¿Sí? No podemos pensar, es que yo amo irme a tomar y a buscarme problemas. No, eso no es amor. ¿Sí? Entonces realmente revisa qué es lo que tú amas. ¿Qué es lo que más amas en la vida? A medida que empiezas a mirar, te empiezas a dar cuenta cuál es tu propósito de vida porque va enfocado a eso que tú amas. Y si te das cuenta, empiezas a repetir eso desde muy pequeñito, muy pequeñita. ¿Mm? Por ejemplo, yo amo la conexión espiritual y la amo desde pequeñito y tanto que fui, me dice que primero iba a las catequesis. Pues yo soy de Chiquinquirá. Chiquinquirá es una ciudad absolutamente religiosa, entonces a mí me encantaba ir a las catequesis. Pero luego yo empecé a ser catequista y yo amaba ir a los barrios más vulnerables donde íbamos a dictar catequesis. Y amaba también en mi casa hacer mis altares, conectarme. Los llamaba a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos a que rezáramos el rosario. A veces me acompañaban, a veces no. Pero entonces yo hacía pero no, yo hacía mis oraciones, mi rosario, pero no había algo particular, que no era el rezo, rezo y rezo y rezo, sino a mí me gustaba como que empezara despacio a meditarlo, a sentir cada palabra. Entonces fíjate que esas cosas van quedando en su vida. Y así sucesivamente, si les contara todo el recuento de mi vida, como que siempre dije, no, o sea, tengo que hacer algo que empiece a darme plata, que empiece a producirme. Entonces estudio filosofía, estudio administración de empresas, hago posgrados, ¿sí? Pero todas estas cosas siempre me iban llevando a reencontrarme y a restaurar internamente todas las cosas a las que vinimos a hacer, ¿sí? Entonces empecé a trabajar, por ejemplo, mucho tema de derechos humanos, ¿sí? Pero no era el derecho humano de salir a la protesta, de gritar, sino la restauración de los derechos humanos que empiezan por el interior de cada persona. Entonces, después tuve la oportunidad de trabajar con la Universidad Pontificia Bolivariana y terminé dictando formación política. Una filósofa y una administradora dictando formación política. Cultura teológica también, bueno, eso sí llega más con mi carrera, pero así, luego tuve la oportunidad de entrar a trabajar con la Universidad Nacional de Colombia, todo el tema justicia comunitaria, pero nunca compaginé con esa justicia comunitaria porque era externa. Tiene que uno trabajar interno, o sea, cuáles son realmente mis enfoques internos. Entonces, ¿qué es lo que más me apasiona? ¿Sí? Luego tuve la oportunidad de trabajar con una personería y empezamos a hacer procesos de formación, hicimos congresos y los congresos los iniciaba y los cerraba con temas holísticos y eso fue un éxito. Llegaban 800, 1000 personas a los congresos. Eso fue una cosa absolutamente extraordinaria y mágica porque ahí empezamos a transformar desde adentro. Entonces mire que estos procesos de transformación han sido mi propósito de vida desde pequeña, ¿sí? Entonces revisa cuál es tu proceso de transformación, qué es lo que tú más amas hacer en tu vida y muy seguramente eso que te das cuenta que tú amas hacer en tu vida, como te acabo de contar en mi caso, son cosas que vienen desde atrás, sino que por nuestras creencias limitantes, inculcadas desde nuestros procesos formativos, desde nuestra cultura, desde nuestra sociedad, desde nuestra familia, empezamos a desenfocarnos a veces, ¿cierto? Y lo otro que debes revisar, ¿qué es lo que te apasiona? ¿Cuáles son los talentos que tú tienes? ¿Qué es aquello que se te facilita hacer? Porque a veces nosotros pensamos en hacer cosas complicadas cuando se nos facilita hacer otro montón de cosas. Entonces, no necesitamos complicarnos.
En absoluto, no necesitamos complicarnos, necesitamos es empezar a enfocarnos en nuestro propósito de vida. ¿Cuáles son esos talentos que tú tienes, que tú traes? Ahí puedes entender cuál es tu propósito de vida. Quiero decirles que no necesariamente el propósito de vida va de la mano de la profesión. En algunos casos sí, en otros casos no. Pueda que por nuestras creencias, nuestra cultura nos haya llevado a desempeñar determinada profesión. Con esto que estoy diciendo, no te estoy pidiendo que eches en saco roto la profesión que estás haciendo, pero sí que replantees la manera como sirves dentro de tu profesión, porque muy seguramente tú puedes empezar a poner tu propósito de vida dentro del servicio que haces a través de tu profesión. Entonces, si supongamos mi profesión me llevó a ser abogado, ¿cómo puedo? Y vibro, por ejemplo, con el servicio a las personas, dándoles algún consejo, una palabra. Las personas llegan con determinados casos. Por ejemplo, una manera de encontrar fácil el propósito de vida dentro de determinadas profesiones es con qué situación llegan las personas a buscarme. Yo soy médico, soy abogado, soy lo que sea, o mi proceso, mi proceso de profesión está solamente dentro de mi hogar. Ya voy a hablarles que es un profesional, está dentro de mi hogar. Entonces, ¿qué es lo que yo más repetidamente hago? ¿Quiénes son los que me buscan? ¿Quiénes son los que llegan? Entonces, de acuerdo a esas personas que llegan, ahí está el enfoque de mi propósito de vida. Entonces, si llegan a buscarme, por ejemplo, con temas de familia, pues obviamente mi propósito de vida estará enfocado a la familia. ¿Cómo empiezo a restaurar esas familias? ¿Cómo empiezo a hacer que la familia realmente sea la columna de la sociedad? ¿Cómo empiezo a hacer que la familia sea lo más valioso que nosotros tenemos en nuestras manos y que debemos valorarlo? Entonces, ahí empieza nuestro propósito. Entonces, podemos transformar nuestra profesión en el propósito y podemos hacer que vaya de la mano, ¿sí? Entonces, recuerden que no necesariamente nuestra profesión con nuestro propósito, pero sí podemos alinear nuestra profesión a nuestro propósito de vida. Ahora, ¿qué es profesión? José María Escrivá de Balaguer decía que el profesional no es aquel que tiene 30,000 títulos y que tiene un montón de cargotones colgados. No, de hecho que cuando yo lo leí, porque yo tenía en mi oficina todos mis cartones bien marcaditos y yo cuando leí eso dije, los bajo y los bajé ese día y todos los tengo todos arrumaditos por ahí. Eh, Él decía que un profesional es aquel que sabe hacer su oficio de manera extraordinaria. Imagínate, el profesional es aquel que sabe hacer su oficio de manera extraordinaria. Así que si te dedicas a un oficio particular, haz ese oficio de manera extraordinaria y eso será tu profesión. Si eres ama de casa, esa es tu profesión. Hazlo de manera extraordinaria. Sabes desde tu propósito de vida lo que estás haciendo y entregándole a la sociedad unos hijos bien formados, hijos que puedan construir familia, que puedan construir sociedad, que puedan aportarle valores a la sociedad. ¿Saben cuánto necesitamos de eso en este mundo? Muchísimo. Así que sea, lo que estés haciendo, enfoca a servir. Y el servicio tiene que tener un aporte necesariamente a nuestra humanidad. Entonces, ¿cómo estás aportando a la humanidad? Y recuerden que no todos tenemos un propósito. Nadie, de hecho, nadie tiene el mismo propósito. Por ejemplo, hay muchos terapeutas y todos son totalmente diferentes. Así que todos los terapeutas son de la línea Ángel. Estamos hablando aquí de Ángel, entonces hablemos de línea Ángel. Todos los terapeutas angélicos, no, todos son totalmente diferentes porque todos empiezan a desempeñar su oficio de manera diferente. Hoy te pido que revises qué es realmente ese propósito. ¿Cómo estás sirviendo? Si tú dices, ya realmente desde aquí ya no puedo servir, ya no puedo alinear, pero antes que hagas ese paso, pídele primero a tus ángeles. Y ya una vez que tú le pidas y digas, no, definitivamente aquí no es, tengo que hacer otra cosa, entonces pídele a ellos que te muestren el camino. No lo hagas tú solo. Si tú lo haces solo, terminas cansado. Si tú lo haces de la mano de los ángeles,
lo más posible es que empieces a avanzar. Entonces te pregunto, y puedes escribirlo, si tuviese la oportunidad de hacer algo en este momento, ¿qué harías? Por ejemplo, si tuviese la oportunidad de transformar tu profesión, ¿qué harías? Si tuviese la oportunidad de transformar ese oficio de que se empeñas, ¿qué harías? O si tuviese la oportunidad de hacer algo diferente, ¿qué harías? Escríbelo ahí en tu manual. ¿Qué harías en este momento? ¿Cómo lo harías? Diez segunditos para que escribas. Si tuviese la oportunidad de hacer algo diferente, ¿qué harías? Bueno, muy bien. Nuestro propósito de vida lo traemos como marcados desde antes y lo vamos a llevar hacia el futuro. Entonces viene de atrás y lo llevamos al futuro. Vamos a hacer una meditación y voy a pedirte que simplemente te dejes llevar. Simplemente te vas a dejar llevar. Entonces, vamos a entrar en nuestra meditación. Por lo tanto, voy a pedirte que te acomodes muy bien, que si estás sentadito, estás sentada, coloca tus pies sobre el piso y coloca tus manitas en formita de cuenco sobre tus piernas o tus rodillas. Y si estás recostado, pues entonces ponte de una manera cómoda. Va a ser una meditación muy cortica, pero muy seguramente vas a encontrar muchísimas cosas que te van a apoyar en tu propósito de vida, ¿vale? Bueno, cierra los ojitos, inhalas y exhalas, una inhalación, dos, inhalas y exhalas nuevamente, te conectas con tu respiración y a medida que te vas conectando con tu respiración, vas sintiendo que cada vez más entras en ti. Eso es, inhalas y exhalas. Eso es. Ahora vas a pedirle a tus ángeles, a tus guías y a tus maestros que te acompañen en este momento, especialmente a tu ángel de la guarda y a tu ángel guía. Eso es, tráelos, pídele que te acompañen, que estén contigo. Eso es, están ahí contigo, siéntelos, ve, los vas a ver, los vas a escuchar. Ahí están contigo y diles que por favor te acompañen en este momento. Cuando cuente 3, te vas a ir como si fueras a una nube volando. 1, 2, 3. Vas a una nube, estás en la nube, te puedes sentar en la nube o te puedes acostar en esa nube. Sientes cómo flotas en esa nube y desde esa nube vas a ver como si hubiese una pantalla retrovisora que empieza a mostrarte todo lo que has hecho y que se repite permanentemente y que hace parte de tu propósito de vida. Si lo quieres mantener durante esta vida presente, perfecto. Si crees en otras vidas, miras otras vidas. Si tienes esa creencia personal y si no, entonces simplemente miras como si fuera una pantalla lo que se repite. Y observa cuántos años tienes, en qué año estás, cómo estás vestido, cómo estás vestida, qué estás haciendo, cuáles son las personas que se acercan a ti. Eso es, muy bien. Observa qué es lo que más se repite en ti. Eso es, ve mucho más atrás, ve profundo y empiezas a entrar. Eso es. Y aparece más información de lo que has hecho, de lo que has venido haciendo hasta el presente. Eso es. Puedes estar en esta vida o si crees en otras vidas, vete más, vete a otras vidas, vete profundo y revisa qué es lo que hacías. Revisa qué hacías, cómo estabas, con quién estabas y cómo te sentías haciendo eso. Eso, muy bien. Ahora vas a dejar esa pantalla, eso es,
y vas a subir a otra nube mucho más alta. Vamos a ponerle un color azul y te vas a proyectar. Vas a ver el futuro, tu futuro, como si estuvieses trabajando tu propósito de vida. Eso es, obsérvate trabajando tu propósito de vida en el futuro. 1, 2, 3, vas al futuro, eso es. Y ahí en el futuro vas a ver qué es eso que trabajas, cómo te sientes haciendo ese trabajo, ese servicio de propósito de vida, cómo te escuchas, eso es. Obsérvate, visualízate ahí, cómo te sientes, cómo te ves, cómo te escuchas, eso es. Observa de quién estás rodeada, de quién estás rodeada. Observa las emociones que sientes internamente, pero también las que produces en otras personas. El gozo que se da en las otras personas cuando tú trabajas, cuando tú sirves a las otras personas, cuando tú vas en pos de tu propósito de vida, eso es. Simplemente permítete disfrutarlo en unos segunditos. Y siente cómo gozas, cómo vibras. Muy bien. Ahora vas a regresar a esa nube en el aquí y en el ahora. 1, 2, 3. Regresas a esa nubecita y vas a mirar cuál sería el paso que tienes que dar para empezar a trabajar tu propósito de vida. En este momento, ¿qué paso tienes que dar? Recuerda que esa nubecita está sostenida con tus ángeles, con tus arcángeles. Eso es. Y ahora que sabes qué es lo que tienes que empezar a hacer, o si aún no lo tienes claro, pídele a esos ángeles que te están sosteniendo en este momento que te ayuden a aclarar cuál es el propósito de vida. Eso es. Pídele a tus ángeles, eso es. Y en este momento le vas a dar el sí del alma a tus ángeles para que te ayuden en el propósito de vida. Dile a amados ángeles, amado ángel de la guarda, amado ángel guía, amados arcángeles, les doy el sí de mi alma para que me ayuden a encontrar y a trabajar mi propósito de vida. Me abro a recibir en amor, en ternura, todo aquello que va en bien de mi alma, que eleva mi nivel de conciencia. Y suelto mi vida en tus manos para que hagan la obra que tienen que hacer en mi vida. Y yo así pueda cumplir ese propósito al que vine a este plano. Hacer los aprendizajes correctos y que pueda entender esos aprendizajes y pueda agradecer cada aprendizaje. Simplemente abro mis manos y doy mi sí de alma para iniciar a vivir mi propósito de vida. Y les pido y les autorizo que me ayuden para empezar a quitar aquellos bloqueos que hacen que me detenga en mi propósito de vida. Les autorizo para que me ayuden, para que de manera consciente o inconsciente esos bloqueos empiecen a ser eliminados de mi vida. Comprendo y entiendo que no soy perfecto, pues no soy perfecta, pero con la ayuda de mis ángeles puedo avanzar.
Deja que ellos tomen tus manos, que te abracen. Y simplemente suéltate en sus manos. Eso es. Ahora bien, ahí con esa sensación amorosa, de esos abrazos amorosos de nuestros seres espirituales, voy a pedirte que bajes de la nube y empieces a vivir en el aquí y en el ahora. 1, 2, 3, bajas y te pones en el aquí y en el ahora. Eso es, toma respiración y exhalación. Eso es, nuevamente tomas una inhalación, exhalas. Nuevamente inhalas y exhalas. Y abres tus ojos. Y ahora que has abierto tus ojos, voy a pedirte que vayas a tu manual y escribe, me abro a recibir. ¿Qué viviste en ese momento? ¿Qué te abres a recibir? Escribe ahí, que me abro a recibir. ¿Qué es lo que te abres a recibir? Si alguien nos quiere contar cómo les fue mientras van escribiendo, espectacular, porque nos dejan saber cómo les fue. Ojalá me lleguen los mensajes en tiempo real. Acá no estoy viéndolos, pero por acá se llega. Listo. ¿Qué me abro a recibir? Me abro a recibir eso que te dijeron, que pasó ahí en esa meditación. Escríbelo. Es importante que lo escribas porque cuando tú escribes, empiezas a darte cuenta que hay cosas en las cuales tú has tenido una fuerte inclinación hacia tu propósito de vida. Me abro a recibir. ¿Qué me abro a recibir? Me falta soltar. Me interrumpieron, no importa si te interrumpieron. Y en la vida nos pasa eso, estamos concentrados, estás haciendo tu propósito de vida. Para quien dijo que le interrumpieron, Josué, en la vida pasa eso, que a veces estás concentrado en lo que estás concentrado y te interrumpen fácilmente. Entonces, ojo con eso, no te dejes llevar de esas interrupciones. Me abro a recibir el trabajo soñado y deseado con la ayuda de mis ángeles. Qué bonito. Sentí de verdad que volaba, me conecté con cosas que ya había olvidado. Gracias, gracias, qué bonito. Siento mucha alegría, Olga, Mónica, me falta soltar y confiar. Con todo cariño. Bueno, miren que empiezan a salir cosas de nuestro propósito de vida. Entonces, súper importante escribir. Cada noche te voy a pedir que te conectes con con tu ángel de la guarda y tu ángel guía y le pidas que te ayuden en ese propósito de vida. Ellos van haciendo su obra y así tú le tengas pereza a eso. Dice, pues yo fluyo, vibro, pero a la vez me acomodo pereza, no importa, ellos te están sosteniendo, ellos te ayudan. Entonces, simplemente a soltar y a trabajar por ese propósito de vida. Es muy, muy importante. Entonces ya sabes más o menos cómo hacer tu propósito de vida, ellos te van a terminar de aclarar. Aquí te recibes parte de la información, pero tu trabajo para recibir toda la información única y exclusivamente está en esa en esa permanente entrega y en esa permanente alineación. Pero bueno, hay regalito para todos. Vamos a ver. Voy a hacerlo con este. Un número del 1 al 3, cada uno piense en el número del 1 al 3, lo voy a hacer así muy rapidito. Listo, para el número 1.
La sabiduría es la que te sostiene en todo momento, así que pide a Dios la sabiduría necesaria, pídele a tus ángeles, a tus guías para que te iluminen, especialmente en este momento que tal vez tú estés necesitando hacer alguna decisión. Entonces, la sabiduría infinita, la sabiduría de los ángeles, los maestros son la que te pueden ayudar. Pídeles que te den la sabiduría para poder tomar las decisiones acertadas. Listo, muy bien. La número 2 para los que pidieron el número 2. Entonces, sale Arcángel Gabriel. Arcángel Gabriel te está diciendo que aprende a comunicar, que no tengas miedo en hacerla, en comunicar lo que tienes que decir. Hazlo solamente de manera amorosa, con mucho talento y todo empieza a balancearse de manera perfecta. Entonces, los números 2, a comunicar eso que tienen guardado, que no saben cómo hacerlo, pídele a Arcángel Gabriel que les ayude para que puedan comunicar. Y los número 3, muy bien. Los número 3, la luz está en ti y se irradia en ti si pides la ayuda de los ángeles y de tus guías. Entonces pide mucho a Arcángel Miguel para que te dé esa luz necesaria para poder avanzar en eso que tú tienes ahí como trancado, que tienes parado o que estás indeciso o indecisa. Entonces simplemente Arcángel Miguel te puede ayudar a despejar todo el camino. Él te permite ayudar a brillar. Así que es la hora de empezar a pedir, Arcángel Miguel. Muy bien, salieron los 3 mensajes, así que hoy finalizamos con este mensaje que les mandamos en sus manuales. Todo lo que pasa en tu vida es la mezcla perfecta. Simplemente ábrate a recibir los aprendizajes para que al final puedas ver la luz del nuevo despertar en tu vida. Ellos te guían, no temas, eres capaz de transformar todo y se te abren nuevas puertas y nuevas oportunidades. Un abracito, que tengan una linda tarde. Gracias, gracias, gracias a todos los que están escribiendo. Qué bonitos, me encantó el taller, súper lindo. El 2, listo, sabe la sabiduría, qué bonito, bueno. Hermoso, Dios le bendiga, gracias, muchas gracias, muy lindo el mensaje, me encantó el Arcángel Gabriel. Todos los arcángeles son poderosos. Mañana vamos a hablar un poquito de los arcángeles y quiénes nos pueden ayudar en nuestra misión y en nuestro propósito de vida. Como ya hoy tienes más claro cuál es su misión y su propósito de vida, mañana hablaremos quiénes te pueden apoyar en cada cosa de tu propósito de vida. Bien, lindas palabras. Bueno, un abracito, que tengan una linda y bendecida tarde y esta noche antes de acostarse pídele a los angelitos que te regalen en tu sueño eso que tienes en tu alma por solucionar o eso que quieres hacer o que te muestren el camino para avanzar. ¿Vale?